Hola, mi nombre es Doris Carolina Faucet Barrios, soy estudiante del segundo semestre de Ingeniería Informática en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, BPDS, y hoy les voy a explicar cómo encontrar la media, la mediana y la moda de un ejercicio de estadística en base al módulo 2. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Una tienda en línea registra el tiempo que tarda la empresa de correos en hacer llegar su mercadería a los clientes. Los tiempos registrados son 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 32 y 35. Aquí encontramos los datos en orden. Nos los pueden dar desordenados o en orden progresivo, secuencial, en donde 1, 2, 3. Pero en caso de que nos los den desordenados, tenemos que organizarlos para establecer y hacer los cálculos más rápido. Entonces, ya nos han dicho que debemos determinar. Entonces, vamos con las fórmulas generales. En la fórmula general tenemos que la media o el promedio viene representada por una X y un palito arriba, lo que es igual a la suma de los datos entre el dato. ¿Cómo vamos a calcular esto? Pues sumando en la calculadora todos los datos que nos han dado. El 2, el 5, las veces que se repite el 6, el 7 y así sucesivamente. Todos los datos que tenemos aquí. ¿Qué valor nos arrojó toda la suma de los presentes datos? 323. 323 lo vamos a dividir entre el número de datos. O sea, vamos a sumar 2 más 5 más 6 más 6 más 7 y tal. De ahí sacamos el 223. Entonces, aquí los datos no es la suma, así como se hizo la otra, 5 más 2 son 7, sino que va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta finalizar. El número de datos nos da que es 20. Por lo tanto, al realizar la división tenemos que el promedio de esto es 16,15. Una vez ya teniendo la media, procedemos a calcular la mediana, en donde nos dicen que los datos los vamos a dividir entre 2. Y eso se representa por la abreviatura de ME. Entonces, aquí nos dicen que es 29. 29 entre 2. Entonces, esto nos ayuda a fijar la posición, determinar cuál es. Y entonces, el resultado de 29 entre 2 es 14,5. ¿De dónde salió este 29? Se preguntarán ustedes. Pues salió de que vamos tachando número por número, el primero con el último. Y dependiendo si es par o impar, vamos a tener que sumar o simplemente encontramos el número. Entonces, aquí vamos tachando. Entonces, ¿qué número nos quedó? 16 y 13. Si hacemos una suma de ambos números, tenemos el 29 que tenemos acá y lo dividimos entre 2, ya que esto ha dado un número par. Entonces, ya teniendo la posición, vamos a calcular o determinar cuál es la moda. La moda es el dato que más se repite en el orden que nos han dado, en los factores. ¿Qué dato se repite más? Pues tenemos un solo 2, tenemos un solo 5, 6 se repite 2 veces. El 7 va una sola vez, al igual que el 10 y el 12. Entonces, el 18, 19, el 20 es otro número que se repite mucho, pero solamente llevamos 2, al igual que lo que es el 6. Entonces, ¿qué número se repite mayormente? El 13. ¿Por qué? Porque se repite 3 veces. Entonces, decimos que la moda es 13. La moda puede variar, pueden ser varios números, pero ambos tienen que tener la misma cantidad de números y tienen que ser la mayor cantidad. Si aquí, en caso de que el 6 se repitiera por tercera vez, dicho número sería 6,13. O sea, tanto el 6 como el 13 son la moda, ya que es el número que más se repite. Bueno, continuando con el segundo ejercicio, aquí no se va a encontrar la media, la mediana o la moda. Simplemente vamos a ver lo que es la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Con el siguiente enunciado. Las notas de 35 alumnos en el examen final de estadística, calificada del 0 al 10, son las siguientes. Tenemos aquí los datos del 0, 1, 2, 3, 4, hasta el número 10, y si contamos todos estos números vamos a encontrar que tenemos la calificación de 35 alumnos. Como tengo datos en orden, los puedo agrupar. Entonces,
coloco de 0 a 2. ¿Ven? De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. ¿Cómo encuentro yo el valor de la frecuencia? Pues sencillo. Cuento de 0 y el número que está antes del 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es el número que tenemos acá. Y así sucesivamente. El 2 es el límite a donde no tenemos que contar. Por lo tanto, cuando aquí me dice de 2 a 4, significa que voy a contar todos los números que arrancan del 2 hacia el 3. Y así sucesivamente. Por eso vemos aquí las marcas tanto arriba como abajo, indicando qué números hemos contado y cuáles no. Para determinar el valor de x tenemos que llegar y sumar los valores que están aquí en una especie de promedio, en donde sacamos del 0 más 2. 0 más 2 entre 2 me da 1. 2 más 4 son 6. 6 entre 2 son 3. Y así sucesivamente. Entonces encuentro los valores del promedio de los valores agrupados ordenados 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Por qué tenemos que hallar esto? Porque de otro modo no podemos llegar y encontrar lo que es x por f, y x por f nos va a servir para llegar y hacer cálculos más adelante. Bueno, entonces, ya una vez encontrado el promedio de esto, o sea, la suma de 2 entre 2, 6 entre 2 y todo esto, esta columna, la vamos a multiplicar por la frecuencia. 1 por 8, 8, 3 por 7, 21, 5 por 8, 40, 7 por 6, 42, 9 por 6, 54. Una vez tengo todos estos valores, los voy a sumar. ¿Qué valor obtengo? 165. Una vez tengo dicho valor en la calculadora, voy a encontrar el promedio, donde nos dicen que la suma de las x por f entre el número de datos. Entonces, ya encontré el numerador, que es 165, y lo voy a dividir entre 35. ¿Qué número me arroja? 4,714. Y otros números más, pero vamos a tomar en cuenta netamente los primeros tres decimales. Una vez que tengo esto, voy a encontrar la diferencia entre lo que es un promedio un promedio de los datos agrupados y el promedio general para llegar y elevándolo al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a restar? 1 con el promedio y lo elevo al cuadrado. Lo colocamos de la siguiente manera en la calculadora. 1 menos 4.714, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. ¿Qué número me arroja? 13,793. Así sucesivamente voy a ir el 2, el 3 menos dicho valor elevado al cuadrado y lo voy colocando. ¿Esto en qué me va a ayudar? En llegar y multiplicarlo por la frecuencia y de esa manera obtener el numerador para la desviación en base a la muestra. No es que en base a la muestra sea diferente en base a los datos que dan con la población. La diferencia de ello es que en vez de llegar y decir que es un promedio, se llama nu, una letra griega, y el denominador no es el número de datos menos 1, sino que es el número de datos en general representado por la n mayúscula. Entonces, una vez que ya tengo todos estos datos, voy a proceder a multiplicar dicho número por la frecuencia, o sea, 13,793 por 8. Entonces, me arroja que es 110,344. Así mismo me va a dar la multiplicación de cada valor con cada frecuencia, con su respectiva frecuencia. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, voy a hacer una suma total en donde me arroja que es 273,1206. Una vez que ya yo tengo el numerador de la variación en base a una muestra que se denomina por S al cuadrado, con la suma de lo que es los promedios elevados al cuadrado por la frecuencia entre la muestra o el número de datos menos 1, que sería en este caso 34, porque 35 menos 1 es 34, me arroja que es 8,032. La desviación estándar es parecida y se obtiene en base a la variación
¿Por qué? Porque nos dice que S es igual a la raíz de S al cuadrado, entre 2, o sea, el resultado que tengo aquí arriba. Sacándole la raíz al 8,032, tengo que es 2,834. De ahí voy a encontrar, por consiguiente, el coeficiente de variación, donde me dice que se calcula con la abreviación de CB, es igual a desviación estándar entre el promedio, en donde aquí tenemos la fórmula del promedio y su valor. Lo repetimos por si acaso, para que lo tengan claro. ¿Por qué se multiplica por 100? Para llegar y tener un resultado basándonos en el porcentaje. Entonces, haciendo los respectivos cálculos de 2,834 entre 4,714 por 100, me arroja que es 60,11%. ¿Cómo determinamos si esta población o este ejercicio es homogéneo o heterogéneo? Basándonos en un 25%. Si el resultado es menor a 25, o sea, 25% lo que es el coeficiente de variación, esto es homogéneo. Pero si me arroja un número superior al que ya les he mencionado, es heterogéneo. Por lo tanto, ya se determinó qué tipo de ejercicio tenemos aquí, cuáles son los coeficientes de variación, la desviación estándar y cuál es la variación de los datos dados en base a la nota de 35 alumnos y sus respectivas calificaciones. Espero que el video les haya gustado. Muchas gracias por su atención.